Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar en el que hablaremos sobre la resiliencia urbana, estrategias para minimizar inundaciones urbanas, ofrecido por la plataforma de CAPESIC. Contamos este día como ponente con Judith Rodríguez, investigadora de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. La dinámica del webinar será la siguiente: habrán unos 30 minutos aproximadamente de presentación y al final de la misma se dará paso al turno de las preguntas. Ustedes pueden hacer sus preguntas por escrito utilizando el chat, el cual podrán encontrar en la parte inferior derecha de sus pantallas. Recordarles también que este webinar será grabado para que pueda ser consultado posteriormente en la plataforma por todos aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy. Le doy paso a Judith y esperamos que disfruten de este webinar. Y bienvenidos. Hoy voy a presentar un webinario sobre resiliencia urbana, estrategias para minimizar inundaciones urbanas. Y bueno, al fondo pueden ver un mapa mostrando inundaciones en la ciudad de Boston. Hoy estaremos hablando de los siguientes temas. Primero, una breve introducción a los desafíos globales, vulnerabilidades y cambio climático. Luego, les hablaré sobre la visualización de vulnerabilidades ante inundaciones urbanas, que este es un proyecto que ha sido desarrollado aquí en el programa SOFNAS de la Universidad de Harvard. Les hablaré sobre el protocolo de mapeo que hemos hecho, las aplicaciones de mapeo que existen en algunas ciudades, como en Boston. Luego les hablaré sobre la evaluación preliminar de estrategias contra inundaciones, que es parte también de la investigación que se ha hecho aquí en el programa SOFNAS, y utilizar la herramienta Envision para sostenibilidad y resiliencia de infraestructuras, que es otra herramienta que ha sido desarrollada en el programa SOFNAS. Y luego hablaremos sobre las buenas prácticas según la evaluación preliminar de estrategias y abriremos el foro a preguntas. Bueno, en cuanto a introducción a desafíos globales, vulnerabilidades y cambio climático, me gustaría mostrarles un vídeo hecho por NOAA, que es una institución acá en Estados Unidos que vela por la ciencia climática y entender cuáles son los riesgos climáticos. Y ellos hicieron un mapeo global de qué pasaría si el nivel del mar sube 1 metro, de 0 metros a 6 metros. Y en rojo las áreas que estarían inundadas. Un poco más rápido para que... Y bueno, pueden ver que muchas de las ciudades van a estar impactadas por inundación, y especialmente zonas aquí en el sudeste asiático. Vamos a ver, India, Bangladesh van a estar muy afectados. Y bueno, más en detalle, les muestro, o sea, sin el globo, ¿por qué está ocurriendo lo siguiente y por qué ocurrirá? Entonces, el aumento global del nivel del mar depende de muchos factores. Uno de los factores más grandes son las emisiones. Si no reducimos las emisiones emitidas de gases de invernadero, pues tendremos impactos mucho más rápidos. ¿Y qué hace que el nivel del mar incremente? Pues la expansión térmica de los océanos, la pérdida de hielo terrestre por derretimiento. Acá en el mapa, en azul, son zonas que estarían inundadas si hubiese una inundación de 1 metro. Y si hubiese una de 5 metros, pueden ver que la mayoría de los continentes estarían afectados. Y haciendo un zoom, podemos ver en las costas del Golfo de México y del Mar Caribe, con 1 metro aparenta no ser tan grande el impacto, pero si sube unos 5 metros, podemos ver que, por ejemplo, la ciudad de Miami y Nueva Orleans no existirían. En el sudeste asiático también es un área con mucho impacto en cuanto al incremento del nivel del mar. En 1 metro podemos ver que Ho Chi Minh City ya está bastante inundado. Con 5 metros ya la mayoría de la ciudad estaría inundada. En Centro y Sudamérica, pues lo mismo, en 1 metro, mucho impacto acá al norte de Sudamérica, al sur de Sudamérica. Ciudades como Buenos Aires tendrán bastante impacto,
Uruguay tendrá bastante impacto también, en 5 metros, perdón. En India y Bangladesh son países que están en pleno crecimiento, como pueden ver la cantidad de ciudades, y con 1 metro estarían bastante impactados. Con 5 metros, por ejemplo, la ciudad de Dhaka estaría completamente inundada. Si nos acercamos un poquito más podemos ver cómo con 1 metro ya hay bastante impacto, y con 4 ya, o sea, cubre la mayoría de la ciudad, inclusive Calcuta en la India. Y les muestro Boston porque es donde me localizo, y les voy a hablar un poco más sobre Boston y con 1 metro. Y bueno, la pregunta de hoy es cómo pueden las ciudades diseñar y planificar estrategias para mejorar la resiliencia ante inundaciones y cambio climático. Entonces, acá en el programa hemos desarrollado un protocolo de visualización a través de mapeo de vulnerabilidades sociales, físicas y ambientales. Y bueno, ¿y qué es el programa SOFNAS? La misión del programa SOFNAS para Infraestructuras Sostenibles de la Universidad de Harvard tiene como misión desarrollar y promover métodos, procesos y herramientas que cuantifiquen la sostenibilidad de la infraestructura. Y bueno, el protocolo de mapeo se divide en varias partes. La primera es la selección de subcuenca. El estudio está enfocado a estudiar las subcuencas y cómo las inundaciones se pueden prevenir. Y bueno, ¿qué es una subcuenca? Una subcuenca es un área de superficie geográfica por donde transita, drena y escurre el agua hacia una corriente principal y luego hacia un punto común. Es parte de una cuenca mayor, y como pueden ver en el diagrama de la izquierda, la subcuenca es una parte de la gran cuenca, que usualmente tiene un gran río que drena hacia otro cuerpo de agua. Y para este estudio la consideramos como la unidad geográfica más funcional para gestionar las aguas urbanas a nivel local. Y a la derecha, aunque no sé si se ve bien enfocada la imagen, está la ciudad de Boston, y en gris están las diferentes subcuencas, y en gris más oscuro está la subcuenca que vamos a ver en más detalle, que es de la ciudad de Chelsea. Y en rojo son los límites jurisdiccionales, que usualmente no coinciden con las subcuencas. Entonces ese es un reto muy grande que las ciudades están atravesando, porque muchos de los recursos están dados a los límites jurisdiccionales y no a las subcuencas. Entonces eso hace que las ciudades tengan que colaborar entre ellas y producir resultados en conjunto. Okay, entonces para nuestro estudio, primero vimos cómo seleccionar la subcuenca urbana, y la seleccionamos según los criterios de vulnerabilidad. Bueno, que tenga una vulnerabilidad general, socioeconómica, en composición de hogar, en raza, etnicidad y lenguaje, y en vivienda y transporte. También, una vez esa subcuenca ha sido seleccionada, se han estudiado las peores tormentas que han ocurrido en la subcuenca, para entender cómo han sido los desastres, cuáles han sido los costos más altos de estas tormentas, cuáles han sido declaradas desastres oficiales, y también la disponibilidad de datos. Entonces aquí a la derecha pueden ver en naranja los costos más altos de una de las tormentas, y debajo los niveles de agua que ocurrieron durante la tormenta. Y en cuanto a vulnerabilidad social, podemos ver que la subcuenca que está aquí de Chelsea, en el área de Boston, es una de las más vulnerables. En oscuro se muestra la vulnerabilidad social en general más alta. Si fuéramos a ver en más detalle, por ejemplo, podemos ver la vulnerabilidad socioeconómica. En verde más oscuro se pueden ver una vulnerabilidad que mira a pobreza, desempleo, a ingresos por cápita, a población sin diploma de escuela secundaria. A la derecha vemos vulnerabilidad por ejemplo, hogares que tienen personas de más de 65 años, con personas de 17 años o menos, hogares monoparentales. Aquí en violeta, debajo, a la izquierda, están las minorías, y podemos ver que esta área de Chelsea es un área con minorías muy grandes, y también mira la destreza en el lenguaje inglés, porque cuando ocurre una emergencia, la mayoría de las comunicaciones son en inglés. Y también ve a vivienda y transporte en cuanto a unidades que son múltiples, casas móviles, que son bastante comunes en Estados Unidos,
hacinamiento, hogares sin auto y alojamientos que son en grupo. Y bueno, una vez se ha seleccionado la subcuenca, nosotros procedemos a mapear las vulnerabilidades ambientales, sociales y físicas en la subcuenca a mucho más detalle. Entonces, por ejemplo, intentamos entender la topografía de la subcuenca y cuáles son los focos de inundación. Por ejemplo, acá en Chelsea, que habíamos visto anteriormente, podemos ver que las zonas más bajas son las que tienden a inundarse más. Y adicional a eso, podemos ver que en naranja son unas áreas que han sido delimitadas por la ciudad para tener nuevo desarrollo. Entonces, muchas veces las ciudades planifican en áreas que son inundables. Y es muy importante que las ciudades tengan en consideración diferentes tipos de estrategias para minimizar y reducir los impactos de inundación en estas zonas. También hemos hecho modelos físicos que, por ejemplo, llevamos a las ciudades para hablar con ellos sobre la subcuenca, qué es la subcuenca, cómo es la topografía del lugar y que ellos puedan entender un poco mejor cuáles son los riesgos. Esta es otra zona, que esta es una subcuenca en Seattle, y pueden ver que la topografía es aún más marcada, tiene un gran valle que tiende a inundarse bastante. También vemos otro ejemplo, que esto es cerca en Denver, y lo mismo, las zonas bajas son las que tienden a inundarse. Entonces es muy importante entender cómo funciona la topografía y también entender dónde estas zonas de nuevo desarrollo, cómo van a ser mitigadas. Esto es en Hialeah, cerca de Miami, y también podemos ver que hay unos pequeños focos de inundación y también canales que tienen para drenar, porque es un terreno muy bajo en Miami y que también coinciden con zonas de nuevo desarrollo o que dan incentivos económicos para el desarrollo. Y bueno, también además de mapear la topografía y las zonas de nuevo desarrollo, empezamos a ver cómo es la hidrografía de la subcuenca y entender un poco esa estructura de hacia dónde drenan las aguas, dónde se acumulan las aguas. Entonces, en este mapeo utilizando GIS, podemos ver, por ejemplo, en rojo son las áreas donde se acumularía el agua. En esas líneas azules son las rutas que el agua tomaría, las rutas de drenaje, y en naranja son las microcuencas, como les había mostrado anteriormente. Entonces pueden ver que es un poco más manejable si entendemos la estructura, ¿no? Entonces, como ciudad podemos entender, bueno, podemos manejar esta microcuenca primero, luego manejamos la más baja y entender el terreno como un todo que está compuesto de diferentes partes que drenan al mismo sitio. Esta es la ciudad de Seattle, y pueden ver como aquel valle que estaba en el centro, cómo los puntos de acumulación coinciden con ese valle y cómo las aguas todas van a esos puntos, ¿no? En Denver también podemos ver lo mismo, las áreas son de baja topografía son las que van a acumular más aguas, y los puntos rojos donde se estaría acumulando más, y las líneas azules donde se drenaría el agua. Y en Miami igual, los puntos rojos, aguas de zonas de acumulación, y las líneas de drenaje y las microcuencas. Y bueno, adicional a ese estudio, también vimos la vulnerabilidad física en cuanto a edificaciones. Y me refiero a la edad de muchos de estos edificios. Por ejemplo, en rojo son los edificios de más edad, que por ejemplo en este caso tienen data del 1939 al 52, son las estructuras más viejas. Y muchas veces las ciudades no tienen este tipo de data, pero es muy importante porque para poder entender el riesgo, un edificio más viejo que quizás no está adaptado a recibir inundación, colapsaría más rápido y representaría un peligro más fuerte. Entonces podemos ver que acá en Chelsea la mayoría de los edificios son bastante viejos. Acá en Seattle igual, muchos de los edificios que estarían expuestos a las inundaciones serían los más viejos. En Denver lo mismo, ¿no? Entonces es como
ciertos patrones que se repiten en muchas ciudades. Entonces las ciudades tienen que empezar a ver, ok, si tenemos edificios de más edad, ¿cómo podríamos adaptarlos? Y esto es en Miami y también en rojo los más antiguos. Y también vimos la vulnerabilidad social en cuanto a raza, en cómo están distribuidas en la subcuenca. Entonces, por ejemplo, cada punto representaría 10 personas. Entonces, los puntos naranjas son la población de habla hispana, que podemos ver que en Chelsea son una de las mayorías y de las que estarían a más riesgo de inundación. Por ejemplo, en Seattle son menos personas expuestas, pero aún así podemos ver que son raza negra y hispana. En Denver, mucho más hispanos también. En Miami, en Hialeah, en esta zona, podemos ver que la población negra sería la más afectada, que son los puntos verdes. Y bueno, adicional a nuestro esfuerzo, hay muchas ciudades que están viendo cómo entender las vulnerabilidades. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que es el de Boston, que se llama Climate Ready. Entonces, en su aplicación de mapeo, usted puede hacer zoom in, zoom out y marcar las capas que quiera ver según las predicciones que han hecho para la ciudad. Y también ellos tienen los proyectos que están en progreso, que han propuesto y los que vienen. Y también tienen la vulnerabilidad, personas de bajos ingresos, minorías de color. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la evaluación preliminar de estrategias contra inundaciones, que también es parte del estudio que les he estado hablando. Entonces, hemos creado un catálogo de estrategias. Pero este catálogo no solo recoge estrategias, sino las evalúa. Y el objetivo principal de este catálogo es reunir esfuerzos para entender cómo las ciudades pueden utilizar el diseño y la planificación para abordar desafíos ligados al cambio climático, como serían las inundaciones. Con este catálogo se intenta crear una base de datos con capacidad de búsqueda para compartir conocimientos y diseño contra inundaciones. Y bueno, también evaluar preliminarmente las estrategias de resiliencia ante inundaciones, utilizando el criterio de Envision. Y este catálogo o esta base de datos ayuda a crear una plataforma para promover la colaboración y co-creación en el proceso de toma de decisiones. Esta foto que ven aquí es de un taller que se hizo en la ciudad de Boston con la comunidad para entender las zonas de inundación que están en el mapa, por ejemplo, y utilizando el catálogo para entender cuáles serían las estrategias que serían más adecuadas para controlar la inundación en estas zonas. Y bueno, ¿cuál ha sido la metodología para esta investigación? Se recopiló y se evaluó estrategias que han sido publicadas por las ciudades de Nueva York, Nueva Orleans, Boston, Rotterdam y Calgary. Como pueden ver, Nueva York ha sido una de las mayores fuentes en cuanto a estrategias, Rotterdam también, asimismo Nueva Orleans, y Boston a menor capacidad y Calgary también. Se vieron cuáles han sido los diferentes tipos de hazards, no me acuerdo, de inundación. Okay. Por ejemplo, inundación por lluvia, inundación por aumento del nivel del mar y estrategias que apuntan a ambos. Y de las estrategias se pueden destacar 33 son estrategias duras que se refiere a estrategias de infraestructura, por ejemplo, en hormigón, que utilizan mucha ingeniería para funcionar, y infraestructura suave o natural, que utiliza más los sistemas de la naturaleza para reducir el impacto del agua. Y también hay unas estrategias SAFE que son de política pública y de estrategia, que no necesariamente son físicas. La investigación fue hecha en 4 etapas. Primero recopilamos los datos, los clasificamos, hicimos la evaluación preliminar de las estrategias, analizamos los resultados y se ha creado un catálogo gráfico y descriptivo. Y la metodología utilizada para evaluar preliminarmente cada crédito es el sistema de calificación Envision, que les voy a hablar un poco más. Y bueno, el sistema de calificación Envision para infraestructuras sostenibles
Es una herramienta que ha sido desarrollada en conjunto con el Instituto para Infraestructura Sostenible en Washington, D.C. y es un sistema que ayuda a evaluar la sostenibilidad y la resiliencia de infraestructuras. Acá en la izquierda les muestro la versión 2, que fue la que utilizamos, que salió en el 2015 y la tenemos traducida al español y al portugués. Y recientemente salió la versión 3, que también pueden verla si van a la página del Instituto de Infraestructura Sostenible. Envision mira a la sostenibilidad en 3 áreas, que es la ambiental, social y la económica. Pero utiliza 5 categorías principales para entender estas áreas. Y, por ejemplo, entre las categorías está calidad de vida, lideranza, distribución de recursos, mundo natural, clima y riesgo. Y en conjunto hay 60 créditos medibles. Y cada categoría tiene diferentes objetivos. La primera, como objetivo, es mejorar la salud y calidad de vida. Liderazgo es planificar el mantenimiento y monitoreo a largo plazo. Distribución de recursos, el uso medido y asignación óptima de recursos. Mundo natural, para preservar y mejorar los sistemas ecológicos. Clima y riesgo, para abordar el cambio climático a largo plazo. Y acá les muestro los créditos, que son bastante, pero pueden ver que se dividen en diferentes subtemas. Por ejemplo, en calidad de vida está propósito, bienestar, comunidad. En liderazgo tenemos a colaboración, administración, planificación, distribución de recursos tenemos materiales, energía, agua, en cuanto a uso de energía y de agua, por ejemplo. Mundo natural tenemos emplazamiento, cómo se ubica el proyecto en un lugar, el uso del suelo y del agua y la biodiversidad. Y en clima y riesgo se ven temas de emisiones, por ejemplo, cómo reducir las emisiones y cómo reducir las emisiones de contaminantes. Y resiliencia, que se refiere a evaluar las amenazas climáticas, como mostré en los mapas, por ejemplo. Esa sería una parte que sería cumplida. Evitar las trampas y las vulnerabilidades, prepararse para la adaptabilidad a largo plazo y preparación para los riesgos a corto plazo también, y manejar efectos de islas de calor. Y bueno, aquí les muestro cómo ha sido la evaluación preliminar. Cómo es una evaluación de estrategias que no necesariamente tienen un lugar. Se evaluó el potencial de cumplir cada crédito. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí enumeradas las 66 estrategias. Tenemos la ciudad. Muchas veces estas estrategias son compartidas por ciudades, que por ejemplo, Nueva York propuso los techos verdes y también Nueva Orleans y Boston. Entonces, no repetimos las estrategias, sino son estrategias únicas. Por ejemplo, vemos aquí los créditos de Envision en calidad de vida y marcados los créditos que potencialmente serían logrados en cada estrategia. Y es importante entender esto porque estamos tratando de entender las estrategias en su potencial. Por ejemplo, un techo verde tenía un potencial de mejorar la calidad de vida de la comunidad. En cuanto a por ejemplo, a una calle o un canal hecho en hormigón, no tendría ese impacto en cuanto a mejorar la calidad de vida. En resumen, de las 66 estrategias podemos ver que muchas de ellas se refieren a diferentes escalas. Por ejemplo, está la escala del edificio, la escala del barrio, la escala de la ciudad, la escala de la región y la escala del paisaje, que son a diferentes escalas de implementación. Luego les voy a mostrar más sobre cada estrategia. El uso de agua, cómo la estrategia utiliza el agua, por ejemplo, si la acumula, si la detiene, si la circula, los diferentes tipos de servicios ecológicos, servicios de recreación, de producción, también funciones ecológicas como lo que es un hábitat, un filtro, una barrera. Perdonen que está en inglés. Y acá a la derecha están las evaluaciones según categoría. Entonces podemos ver que muchos créditos pueden ser logrados en liderazgo, y esto porque la colaboración en cada estrategia llevaría a una mejor puntuación. En
distribución de recursos también hay mucho potencial porque cada estrategia conlleva uso de material. Por ejemplo, pueden reducir el uso de agua en la construcción de la estrategia, reducción del uso de energía. En el mundo natural también hay bastante potencial y en clima y riesgos para poder reducir los riesgos. Y bueno, entonces, para explicarle un poco más del catálogo, gráficamente así es como está estructurado. Entonces, en cada página tiene una estrategia y tiene una pequeña gráfica de cómo funciona la estrategia. Luego tiene una definición y una imagen de algún lugar donde haya sido implementada. Y bueno, y a mano derecha tenemos las diferentes evaluaciones o clasificaciones. Por ejemplo, si la escala aplica a la escala del edificio, del barrio, de la ciudad, de la región o paisaje, el tipo de inundación, si es por lluvia o por aumento de niveles del mar, el tipo de infraestructura, si es dura o natural o suave. También tenemos los créditos que potencialmente podrían ser logrados. Entonces, por ejemplo, en calidad de vida, el número de créditos que podrían ser logrados, en liderazgo, en distribución de recursos, en mundo natural y en clima y riesgo. Entonces, acá les muestro varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, estas estrategias que están aquí son a escala del edificio. Entonces, podríamos tener unas estructuras que no permitan que el agua entre a un edificio. También podríamos tener edificios que permitan el paso del agua y que dejen que el agua pase entre ellos. Entonces, podemos ver las diferentes imágenes de implementación de estas estrategias. También se podría elevar el edificio en algún relleno, elevar con pilotes. Edificios flotantes también es otra alternativa. O edificios anfibios que permiten la inundación de una parte, pero a lo mejor tiene otro tipo de estrategia en conjunto. También podemos ver acá las paredes de perímetro que pueden ser alzadas para detener el paso del agua. Demolición y reubicación de un edificio. Por ejemplo, elevar calles y la tierra con un relleno y subir el nivel. También está el abandonar esas zonas de inundación e irse a otras áreas como estrategia. Utilizar paredes anti inundación, diques multipropósitos. Por ejemplo, puedes tener una función arriba mientras que tienes el agua, y también el dique puede funcionar como carretera. Costas vivas o costas que tienen naturaleza para poder absorber y mitigar el impacto del agua. Por ejemplo, también está parques de borde de agua o malecón, tal vez, podría ser. Y bueno, y así 66, ¿no? Estrategias. Pero con este catálogo se pueden explorar cuáles son las diferentes estrategias y qué hacen. Por ejemplo, estas son ya las estrategias un poco más de infraestructura dura, ¿no? Que son más de ingeniería para detener el agua, como son las famosas muros de mar, seawalls en inglés. Y bueno, y si analizamos todas esas estrategias en cuanto a su potencial puntaje, podemos ver que las que tienen mejor puntuación son las estrategias que están basadas en naturaleza y que tienen una escala mayor. Por ejemplo, y entre esas estrategias se encuentra la planificación regional centrada en el agua, corredores verde-azules, que son corredores biológicos que recogen agua y que también permiten el crecimiento de naturaleza. El uso de vegetación, por ejemplo, tener humedales internos en la ciudad, humedales costeros, o tener un corredor ecológico costero a lo largo de la ciudad y gestionar las aguas de lluvia en una manera natural. Entonces, acá están las páginas del catálogo que se refieren a esas estructuras que le vamos a llamar las buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, si una ciudad planifica su desarrollo en cuanto al agua, como ocurre, por ejemplo, en Holanda, pues tendría un mejor desempeño.
Entonces podemos ver que Boston, por ejemplo, propuso esta estrategia. La región, la escala de esta estrategia es regional o de paisaje y funciona para inundación por lluvia o inundación por alza de niveles del mar. Tiene un larga vida de uso, un costo bajo. Si planificas con anticipación, pues puedes evitar muchos gastos y muchos costos ante riesgos que no fueron pensados. Tiene una buena efectividad. Y las otras clasificaciones pues dependerían del proyecto. Como esto es una evaluación preliminar, pues necesitaríamos más información para poder entender cuál sería la estrategia que utilizarían en esta planificación regional. Okay. Los corredores verde-azul o Green-Blue Ribbon son corredores biológicos que permiten, por ejemplo, acumular el agua y permiten el crecimiento de vegetación para poder mitigar las inundaciones. Esto también es una estrategia de infraestructura suave o natural, basada en la naturaleza, con larga vida de utilización. Y, por ejemplo, la escala de esta estrategia puede ser a la ciudad, la región o el paisaje según el largo del corredor. En la foto podemos ver, por ejemplo, un parque en la China que se utiliza para eso, para poder acumular el agua de inundación y tener vegetación, pero a la misma vez es un parque. Podemos ver que también es una opción bastante atractiva para una ciudad. Utilizar vegetación, bueno, tener árboles en la ciudad, no tener tanta superficie dura que no permite que el agua sea absorbida por la tierra, sino una estrategia que sea más natural, una ciudad que tenga más verde, por ejemplo, es una buena estrategia y no es tan cara. Esta ha sido propuesta por Nueva Orleans, por ejemplo, pero es una estrategia que puede ser compartida por varias ciudades. Humedales costeros, por ejemplo, también Nueva Orleans, al ser una ciudad tan baja, o sea, tan cercana al nivel del mar, pues los humedales funcionarían muy bien para mitigar y poder absorber el agua de inundación. Humedales internos dentro de la ciudad también son bastante efectivos. Esta foto que ven aquí es cerca de Boston, que es un humedal dentro de la ciudad que ayuda a proteger el agua potable. Y esta estrategia puede ser a escala de barrio, de ciudad, de región o paisaje. También tener una franja de costa ecológica, esa es una buena estrategia que puede funcionar a nivel de barrio o nivel de ciudad y puede ayudar a absorber agua de lluvia y mitigar inundación por aumento del nivel del mar. También son estrategias de larga duración que pueden durar más de 100 años, por ejemplo. Por ejemplo, también está la estrategia de gestión de agua de lluvia, pero utilizando la naturaleza. Por ejemplo, este canal que ven aquí es un canal hecho por naturaleza que ayuda a absorber y por la forma del terreno el agua se acumula allí. Esto ayuda, por ejemplo, si hay una lluvia muy fuerte, el agua se acumularía aquí y no iría directo a los sistemas de tuberías y que podría causar más inundación. También están los jardines de lluvia, que son jardines que absorben el agua de lluvia por ejemplo, de los techos, y la vegetación ayuda a absorber toda esa humedad antes de que llegue al sistema de tuberías de la ciudad. Y en cuanto a infraestructura dura, como ejemplo, pues les quiero mostrar lo que son canales, que son simplemente canales de hormigón, que también son efectivos, pero en cuanto a puntuaciones de sostenibilidad y resiliencia, pues tienen menor cantidad porque, por ejemplo, no permiten el crecimiento de plantas acuáticas, son infraestructuras que son más calculadas. Por ejemplo, usualmente están acompañadas de bombas de agua. También tenemos los diques, que también son estructuras bastante
agresivas en cuanto a bloquear la vista de una ciudad. Si, por ejemplo, si se va a planificar un dique, pues, ¿por qué no utilizas una estrategia que también combine la naturaleza, que puedas tener, no sé, un parque sobre el dique, que también es otra estrategia de las que hemos visto? Pero el dique por sí solo, pues no es una estrategia muy amigable, digamos, para crear comunidad en una ciudad. Y bueno, ahora podemos hacer preguntas, y esta imagen que ven aquí es de un corredor en Boston que se dedica a recreación de la ciudad. O sea, tú puedes venir aquí y correr, pero a la misma vez hay una lluvia muy fuerte. Este corredor acumula el agua. Lo pueden ver por la topografía, que es un poco más baja que los edificios que tiene alrededor, y tiene bastantes árboles para poder absorber el agua. Gracias, Judith. Bueno, abrimos entonces el espacio para las preguntas. Pueden irlas colocando por medio del chat, el cual podrán encontrar en la parte inferior derecha de sus pantallas. Mientras iba tu presentación, Judith, me empezaron a llegar algunas preguntas. La primera de Rafael Peñalosa, que él preguntaba sobre el video que mostraste al inicio de la presentación, que cómo se llamaba el video. Ah, sí, cómo no. Bueno, el video fue hecho por NOAA, que es una agencia en Estados Unidos que estudia los fenómenos climáticos y atmosféricos y en el océano. Ok, aquí está. Y, por ejemplo, si aquí está la referencia, que si pones esto en tu buscador lo puedes encontrar fácilmente. Y lo voy a poner para que lo vean. Y en rojo muestra las ciudades o las áreas de terreno que estarían inundadas si el mar sube de 1 metro hasta 6 metros. Es impresionante, ¿no? Les recomiendo que vayan y vean, traten de ver su ciudad y si es inundable y qué planes tiene la ciudad para mitigar o prevenir cualquier tipo de impacto. Gracias, Judith. Y continúo con la siguiente pregunta de Alejandro Abate. Esa modelación del aumento del nivel de inundaciones de 0 a 6 metros, ¿para qué periodo de tiempo se estimó? Bueno, esta ilustración no está ligada al tiempo, sino es demostrativa para entender qué pasaría si el mar aumenta 6 metros. Esto es parte de una página que tiene NOAA para educar a la gente a entender los impactos del cambio global. Pero si quieres más información, por ejemplo, los pronósticos de inundación varían de modelo a modelo y dependen, por ejemplo, de las emisiones. Que, por ejemplo, si tú quieres ver tu ciudad, a lo mejor hay varios modelos hechos para tu ciudad que puedes entender. Por ejemplo, en Boston ya están bastante detallados cómo serían las inundaciones en cuanto a altura de inundación y el año. Entonces, para el 2100 me parece que son 2,5 pies que se esperan, que eso en metros sería como casi 1 metro, como 75 centímetros, algo así. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Los códigos urbanos sobre edificaciones ya adoptan y exigen estas buenas prácticas de estrategias? En Estados Unidos depende por ciudad. Por ejemplo, Boston no tiene un código fijo, pero ahora mismo está viendo con cada comunidad, con cada municipalidad, cómo sería mejor implementar esto. Pero quizás en otras ciudades, en otros países, ya tengan implementado un código más riguroso. Por ejemplo, para la nueva edificación no puedes construir en el nivel del mar. A lo mejor tienes que subir 1 metro o según la altura que ellos calculen. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta. Para el caso de los humedales internos, ¿se ha evaluado el arrastre de contaminantes con el agua de lluvia, efecto limpieza de calles? Sí. Por ejemplo, esos humedales internos son bien efectivos para
evitar la entrada de contaminantes a las aguas potables. Por ejemplo, este que les mostré, a buscar acá, este protege las aguas de Cambridge, que es una municipalidad al norte de Boston, muy cercana a Boston. Y, por ejemplo, allí hay un lago que tiene toda el agua potable de Cambridge. Y este humedal protege cualquier contaminación que vaya a caer en ese lago. Entonces, por ejemplo, cae aquí primero el agua de lluvia, quizás contaminada por la carretera, y es limpiada por el sistema de humedal interno. Y luego, si llega a pasar al lago, pues ya no impacta con tanta contaminación. Gracias, Judith. La siguiente pregunta. ¿Todas estas estrategias que se mencionaron están consideradas como adaptación al cambio climático? Pues algunas funcionan más para agua de lluvia. Por ejemplo, acá muestra en resumen que, por ejemplo, 19 de estas estrategias son solamente para mitigar el agua de lluvia, pero 24 son específicamente para mitigar el incremento del nivel del mar, y 23 son ambas, que ayudan en ambas inundaciones. La siguiente pregunta de Frances me dice, ¿se debería prohibir la edificación en zonas inundables? Bueno, yo personalmente creo que sí, pero si se va a construir, pues deben de asegurar que, por ejemplo, que tengan una estrategia a nivel edificio, una estrategia a nivel barrio, una estrategia a nivel ciudad para proteger la entrada de aguas. Porque, o sea, un poco de agua que entre a tu edificio ya es un daño bastante alto económicamente. Entonces, sí, si podemos planificar no construir en áreas inundables, pues sería mucho mejor. Y en estas áreas inundables, por ejemplo, podemos tener un parque, podemos tener una costa viviente, como en esta estrategia, por ejemplo. Podemos tener áreas, no sé, de recreo, que no necesariamente tengan que ser edificios, para evitar ese riesgo. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Fedora Mora. ¿Dónde se puede acceder al catálogo de buenas prácticas que mostraste en la presentación? Gracias. Sí, está en los links que aparecen en la página del webinar. Igual está la herramienta Envision. Allí están todas las fuentes utilizadas en esta presentación. También les voy a dejar el video de la esfera, por si quieren ver. Gracias, Judith. No sé si tienen más preguntas los asistentes para que las puedan ir colocando por medio del chat. Igual aprovecho este espacio para hacerles la atenta invitación para el próximo 7 de junio, que tenemos un nuevo webinar sobre dónde van las aguas residuales en las ciudades de América Latina, soluciones sostenibles en la Ciudad de México y Sao Paulo, llevado a cabo por esta misma plataforma de CAPESIC, como les mencionaba, el día 7 de junio a las 18 horas de España. Contaremos en esta ocasión con Cristina Contreras, también investigadora de Harvard. Por lo tanto, los invitamos a que también nos acompañen para este webinar. No sé si tienen más preguntas para irselas leyendo a Judith. Me dice Alejandro, si las estrategias tienen consenso social mediante de participación ciudadana. Sí, por ejemplo, en calidad de vida y en liderazgo hay bastantes criterios que tienen que ver con la comunidad. Por ejemplo, en calidad de vida tenemos bajo propósito cómo esa estrategia mejora la calidad de vida de la comunidad, cómo estimula el desarrollo y el crecimiento sostenible, y cómo también ayuda a desarrollar capacidades y destrezas locales, como sería, por ejemplo, generar empleos. También el liderazgo en cuanto a colaboración se ve a cómo, por ejemplo, proporcionar compromiso y liderazgo efectivo para, en el caso que sería mitigar una inundación. También establecer un sistema para el manejo de la sostenibilidad. También promover la colaboración y el trabajo en equipo, que eso es muy importante en cuanto a mitigación de inundación, porque son varios actores
que tienen que ver en esto. Como les había mostrado, en los límites jurisdiccionales no usualmente corresponden a la subcuenca, entonces es muy complicado, ¿no? Mitigar de forma efectiva una inundación sin hablar con el vecino o hablar con la ciudad vecina, por ejemplo. En estos criterios pueden ver todas las áreas que fueron evaluadas. Son bastantes, pero pueden ver que es una evaluación holística para entender bien cómo una estrategia puede ayudar a mejorar la resiliencia de la ciudad. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Jair. ¿Cuál es el criterio para delimitar subcuencas urbanas topográficamente? Bueno, muchas veces ya las subcuencas han sido delimitadas y por ejemplo, es una capa que puedes bajar, pero la delimitación de una subcuenca tiene que ver con la topografía. Entonces, por ejemplo, este límite que ven acá, que es de la subcuenca, tiene que ver con la topografía, ¿no? Por ejemplo, de aquí para arriba ya drena hacia el otro lado, y del límite hacia adentro el agua drena hacia la subcuenca. Entonces eso es lo que hace que se delimite una subcuenca, ¿no? Hacia dónde drenan las aguas. Y los límites están relacionados a la topografía totalmente, porque si el agua drena hacia adentro, pues es parte de la subcuenca. Si no, pues ya está fuera, es otra subcuenca. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Jair. ¿Qué posibilidades hay para crear redes de conocimientos para replicar la experiencia en latitudes diferentes de Estados Unidos? Pues muchísimas oportunidades, me parece. Pero actualmente cada ciudad está batallando este tema sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, Boston hace sus propias herramientas, hace sus propios planes de estrategias. Entonces, por eso este estudio trató de buscar todas esas estrategias que han sido propuestas en varias ciudades para tenerlas en un solo sitio, en un solo lugar, para que sea una fuente que otras ciudades puedan utilizar y empezar a colaborar entre ellas y entender que es un reto bastante grande y que hay que aprender de una ciudad a otra. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Alejandro. Si hay alguna experiencia en Latinoamérica. Bueno, este estudio estuvo basado en Estados Unidos. Nos encantaría estudiar una ciudad en Latinoamérica. Yo, en lo personal, he estado viendo una ciudad en Costa Rica, en Curridabat, que, por ejemplo, ellos quieren implementar un sistema de planificación que mira hacia el agua, como que ellos quieren entender cómo se puede desarrollar la ciudad sin tener tanto riesgo de inundación, porque cada vez que llueve, por ejemplo, allí, aunque no están en el mar, la lluvia es bastante cantidad y cae bastante rápido. Entonces es muy difícil tener un sistema de drenaje que mueva esas aguas tan rápidas. Entonces crean focos de inundación en carreteras, que crean tráfico, que crean muchísimos problemas en cuanto a calidad de vida, pero que podría mejorar si la ciudad empieza a planificar en torno a las aguas, a la gestión de aguas y a mirar a los ríos, que muchas veces en Latinoamérica son vistos como sitios para basuras o no necesariamente en su potencial natural, que podría ser un área de recreación, un área para estar tranquilo y acumular, por ejemplo, si cae una lluvia, que el río pueda acumular el agua sin tener tantos problemas de inundación. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Jair Móvil. Posibilidades de adquirir el correo, tu correo para ampliar información sobre el programa. ¿Cómo no? Aquí pongo la última diapositiva. Esto es Boston, por ejemplo. Y acá están pensando cómo mitigar la inundación en esta zona, porque va a estar cubierta para el 2100 como a la altura del poste. Gracias, Judith. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Ursúa.
Dice, los problemas de y con el agua tienen pronta solución. Como se ha mencionado, el problema es la voluntad política. ¿Cómo poder llegar al gobierno y hacer conciencia de este tema del cuidado y aprovechamiento del agua? Sí, estoy de acuerdo. La voluntad política es muy importante. Bueno, muchas veces tiene que ocurrir un desastre natural para que una ciudad tome cuenta y empiece a ser más proactiva en este tipo de situación. Por ejemplo, en Nueva York, de casualidad hay tantas estrategias de Nueva York porque ellos en el 2012 tuvieron el huracán Sandy. Entonces eso hizo que la ciudad se empezara a mover y empezara a entender, ok, cómo podemos mitigar las inundaciones, qué estrategias podemos hacer. Y lo mismo Boston, ¿no? Que ojalá la voluntad política fuera más rápida que el impacto de un desastre natural. Y bueno, en adición a eso, yo creo que la comunicación es crucial, ¿no? Por ejemplo, este tipo de webinarios son muy útiles para dar concientización a la gente, para entender, ok, donde yo vivo es una zona inundable. Si es inundable, ¿hay algún tipo de plan de emergencia en la ciudad? ¿Hay algún tipo de estrategia que pueda mitigar o eliminar la inundación? Que no te tome de sorpresa, ¿no? Eso es lo que también recomiendo. Gracias, Judith. La siguiente pregunta es de Alejandro. Con la adopción de estas medidas se ha evaluado aspectos económicos, por ejemplo, en el impacto de pérdidas materiales, etcétera. Sí, por ejemplo, en el estudio de las subcuencas, al seleccionar la subcuenca, primero pensamos en la vulnerabilidad socioeconómica. Todas estas subcuencas presentan un alto nivel de vulnerabilidad, como muestran estos mapas. Y en adición, estudiamos las tormentas que han pasado en esas subcuencas y cuáles han sido las peores y cuáles han sido los costos más altos en cantidad de dólares. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que casi $500,000 fueron en costos en cuanto a inundación en el área de Chelsea, por ejemplo. Y utilizando esa información y más la vulnerabilidad socioeconómica, intentamos entender cuáles son los riesgos de esta zona. Y, por ejemplo, en Chelsea, como está en Boston, tuvimos mucho contacto con la municipalidad. Por ejemplo, al hacer este modelo, fuimos a hablar con ellos, les mostramos los mapas y ellos están muy conscientes del nivel, el aumento del nivel del mar, pero aún así es difícil, ¿no? Ellos tienen ciertos recursos económicos pensados para para otros proyectos y no necesariamente para mitigar inundación. Pero sí, por ejemplo, en esa ciudad los nuevos desarrollos tienen que estar elevados a 1 metro y eso ya conlleva unos costos mayores. Entonces los inversionistas pues es un negocio, ¿no? Tienen que negociar la altura donde puede estar el edificio y bueno, es todo un proceso. Gracias, Judith. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más para la ponente. Dice Eric González, en los humedales, ¿qué tipo de estrategia utilizan para mantener el agua sin contaminantes? Bueno, lo que pasa es que los humedales en sí limpian el agua. Las plantas de los humedales absorben los contaminantes y las raíces, por ejemplo, las raíces de estas plantas son las que limpian el agua en sí. Por eso es que son tan efectivos, ¿no? Son estrategias muy efectivas porque solamente con tener las plantas en el humedal ya estás limpiando el agua. Gracias, Judith. La siguiente es de Estela del Valle. Dice, en primer lugar, agradecer por este webinar, especialmente a Capesic y a Judith por su excelente intervención. Pregunto, ¿es posible una mayor difusión a nivel educacional? Sí, yo considero que sí, considero que no está lo suficientemente difundido, especialmente en Latinoamérica, que debería haber mucha más difusión, muchas más conversaciones en cuanto a este tema, porque nos está afectando y nos va a afectar aún más
con el cambio climático. Gracias, Judith. Bueno, daríamos por cerrado el lapso de las preguntas y agradecerte por habernos acompañado durante ese webinar y por brindarnos pues tan excelente presentación. Agradecemos también a todos los asistentes y por todas sus preguntas, comentarios. Importante es mencionarles que este webinar ha sido grabado y que lo van a tener disponible en la plataforma de Capesic aproximadamente en una semana. Igual los invito para que puedan estar al pendiente de las actividades que se llevan a cabo en la plataforma. Nuevamente recordarles y extenderles la invitación para el 7 de junio, para el nuevo webinar que tenemos sobre dónde van las aguas residuales en las ciudades de América Latina, soluciones sostenibles en Ciudad de México y Sao Paulo, a llevarse a cabo en el 7 de junio a las 18 horas de España, que contaremos con Cristina Contreras, investigadora de Harvard, así que ya por medio del chat también les he copiado el link por el cual se pueden inscribir, sino también lo tienen disponible en la plataforma de Capesic para que puedan consultar este webinario, así como los que ya hemos realizado, para que puedan acceder en un momento que tengan ahí a los videos de todos los videos llevados a cabo de los webinarios de la plataforma de Capesic. Así que muchas gracias, Judith, muchas gracias a todos y Gracias. te cedo ahí la palabra. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo mi información. Si tienen cualquier pregunta o comentario, me dejan saber. Y gracias por asistir. Gracias, Judith. Feliz tarde a todos.